que la alimentación. No es menor el dato. De todo esto, para saber cuáles podrían ser las causales, cómo empieza a marcar el tablero de lo que queda para el resto del año, porque tenemos la medición del primer mes del 2026, vamos a charlar a continuación con Marcelo Lescano. Él es economista y nos va a brindar su mirada al respecto. Marcelo, ¿cómo le va? Bienvenido a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías e Ivana los saludamos. Buen día. Hola Matías, ¿cómo estás? Un placer. Bien. Gracias Marcelo Buen por el día. contacto. ¿Te Buen día, sorprendió el Ivana. número de la inflación? Casi un 3%. Sé que no es lo mismo 3 que 2.9 para la gestión Milei, pero digo, 2.9 de inflación, ¿es un número esperable? ¿Es un número alto? ¿Es un número bajo? Mira, no me sorprendió porque lo que estamos viendo nosotros es que en los últimos meses, Sí. sobre todo a partir del mes de julio, digamos, se combinaron dos componentes muy importantes en términos macroeconómicos, que es, por un lado, la caída de la demanda de pesos. Ujú. Fíjate que arrancamos con el proceso electoral y la gente se cubría, compraba dólares, Sí. como que no importa qué decía el gobierno, pero no había credibilidad en la política monetaria. Y por otro lado, que después de las elecciones de octubre, el gobierno empezó a comprar dólares Sí. fuertemente, compró más de 5.000 millones de dólares y eso lo hacía contra pesos. Entonces el mismo gobierno estaba vendiendo sus pesos para comprar dólares, ¿no? Entonces Sí. la demanda de pesos caía incluso por el mismo gobierno. Entonces, si a esos condimentos monetarios, digamos, le sumás el condimento de las vacaciones, el fin de año, tener Ujú. el combo perfecto para estar hablando de esta inflación de casi un 3%, ¿no? Claro, ahora, y hay rubros que llaman mucho la atención, que subieron y que despertaron algunas alarmas o alertas, que tiene que ver sobre todo con esta cuestión del rubro alimentos, Ujú. que picó en el 4.7% y muy seguido de cerca, con un 4.1%, el rubro hoteles y restaurantes. ¿Esto es netamente estacional? ¿Esto es algo que quizás se va a mantener en el tiempo? No, claramente es algo estacional, ¿no? O sea, sobre todo el tema de restaurantes y hoteles. Por ahí tenés en alimentos y bebidas, tenés el tema de la carne, ¿no? Que por una cuestión de fin de año, la gente consume más carne, entonces hay más convalidación de precios. Pero bueno, también hay que agregarle el condimento en la carne, el condimento de el acuerdo reciente con Estados Unidos, ¿no? Donde se más que cuadruplicó el potencial de exportación de carne de Argentina a Estados Unidos, lo que nos lleva a pensar que en el mediano y largo plazo la carne no va a bajar, ¿no? O sea, se va a mantener alto, como también otros componentes de la canasta que ahora van a empezar a ser exportables. Otro de los componentes que sí me parece muy relevante ahí son el tema comunicación, viviendas, Sí. y todo lo que tenga que ver con los servicios de la casa, ¿no? Que aumentaron entre un 3 y un 3,6%. Fíjate que este mes se dio toda la discusión sobre cambiar o no el índice de precios y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Porque los regulados, los precios de los regulados venían aumentando, acompañando a la inflación desde octubre más o menos del 2024. O sea, todo lo que pasó desde octubre del 2024 en adelante hasta Ujú. ahora implica que los precios regulados, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, no aumentaron por encima de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía hay por ajustar en esos rubros. Entonces, obviamente que si cambian el componente de cómo se hacen los índices, vamos a tener una mayor inflación, digamos, Bien. en números, Bueno, ¿sí? sí. Eso en términos de los agregados. Ujú. Si después ya miramos por zona, vemos que, por ejemplo, el área del NEA, o sea, el noreste de Argentina y Cuyo, fueron los que registraron las inflaciones más altas, ¿no? Acá, por ejemplo, en la zona NEA vimos que el componente de viviendas y los servicios asociados aumentó un 9,4%, ¿sí? O sea, una variación
muy alta en comparación al resto del país. Y después en la región de Cuyo lo que tenemos es justamente el aumento de los alimentos y bebidas y también el tema de la comunicación. Alimentos y bebidas es el rubro más sensible en cuanto al impacto en lo que es índice de pobreza e índice de indigencia, ¿no? Así que hay que estar atentos ahí porque cuando se conozca los datos de indigencia y demás, esto puede afectar sensiblemente a esas mediciones. Ujú. Marcelo, buen día, te saludo nuevamente. El Buen tema día. de la semana pasada fue la salida de Marcos Labaña, por supuesto, director del INDEC, y la versión oficial, reconocido por el propio oficialismo, por supuesto, de la Nación, es que disentían en cuándo aplicar esta nueva fórmula de medición de IPC. Ahora te pregunto, y también para comentarle a la gente de en la casa, ¿cómo influye la suspensión de esta nueva fórmula? ¿Cómo influyó, perdón, la suspensión de esta nueva fórmula en la medición de la inflación y qué tanto perjudica o perjudicaría al gobierno nacional en su mirada de ir bajando la inflación, inflación cero o este trabajo y discurso de la economía que tienen actualmente? Bueno, mira, esto tiene que ver más con una estrategia, tiene que ver con una estrategia fiscal y con una estrategia de manejo de expectativas, ¿no? De parte del gobierno hablo, ¿no? Ujú. Porque, fíjate, si se aplicaba el índice nuevo ya, la inflación, el dato inflacionario iba a ser un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque, como te venía diciendo, los precios regulados vienen aumentando muy igual a la inflación general desde octubre del 2024, que todavía falta por ajustar. Entonces, si vos largabas ese índice ahora y tenés que ajustar todavía los precios relativos, es decir, tenés que aumentar el precio de los regulados en los próximos meses, te podía dar una inflación más alta, ¿no? Bueno, eso obviamente tiene un impacto en las finanzas públicas porque hay bonos que ajustan por inflación. También le afecta a la gente, por ejemplo, en el sentido de que hay personas que tienen créditos hipotecarios UVA. Sí. O el año pasado, por ejemplo, hay muchísima gente que tomó créditos UVA para cambiar los autos. Sí. Entonces, obviamente, la modificación del índice tiene impacto en las finanzas públicas y también en las finanzas de las personas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el gobierno va a persistir con este índice por lo menos hasta que falte muy poquito para corregir todos los precios relativos, ¿no? Yo creo que por una cuestión electoral, el año pasado el gobierno no hizo las modificaciones que tenía que hacer en los precios relativos y este año sí acelera un poco ahora, en estos primeros meses, por ahí termina de corregir, ¿no? Bien. Hay que ver cómo lo hace también, porque obviamente esto va a tener un correlato en el poder de compra de los consumidores, ¿no? O sea, aumentar los servicios un 15% más o menos como falta, según nuestros cálculos, sobre todo en la zona AMBA, como es, obviamente va a repercutir en muchos indicadores de la microeconomía, ¿no? Ujú. Tal Perfecto. cual. Sí. Marcelo, te agradecemos estos minutos, fuiste muy amable. Un placer, que tengan un buen día. Hasta luego, que tengas un buen resto de jornada. Ahí estaba la palabra de Marcelo Lescano, economista, hablando sobre el dato inflacionario y cómo terminaron quedando los números, las expectativas y sobre todo cuál es la percepción real que tuvo o que tuvieron los argentinos cuando fueron a comprar, ¿no? Creo que nos pasó un poco a todos. Hubo una acomodada grande de precios entre diciembre y enero, ¿no? Se notó y bastante. Aguinaldo, fin de año, fiestas, y como que algunas cosas superaron los 1.000 mangos y ya se quedaron ahí. No, y aparte, yo creo que el dato preocupante, ya